Pero para pasar mi presentación. La presentación, sí. Sí, lo oyes. Gracias. Creo que sí. Bueno, no sé si la subí.
Buenos días, buenas tardes, perdón. Se nota el ánimo muy perceptible. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera actividad que tenemos contemplada en esta jornada de la Semana Estatal de la Licenciatura en Administración Educativa. Hemos tenido 2 días muy exitosos. Este no va a ser la diferencia, particularmente por la conferencia y el conferencista que el día de hoy nos acompaña. En primer término, quiero saludar y agradecer la presencia de la doctora Marisol Vite Vargas, directora general de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo. Y por supuesto de nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Daniel Fragoso Torres, subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Gobierno del Estado de Hidalgo. Con este saludo y bienvenida, también saludamos a quienes el día de hoy de manera física nos acompañan, alumnas y alumnos de la licenciatura en Administración Educativa, de la licenciatura en Intervención Educativa, a compañeros docentes y por supuesto, y egresados también que están con nosotros. Les gusta tanto la universidad que regresan. Eso es bastante importante. Con este saludo lo hacemos extensivo a quienes el día de hoy nos acompañan a través de la plataforma de la universidad, alumnas y alumnos, compañeras y compañeros docentes de las sedes de Pachuca, Huejutla, Ixmiquilpan, Tulancingo, Tula, Jacala, Tendango de Doria, que sin duda el hecho de que nos acompañen de manera virtual fortalece el trabajo de esta licenciatura en esta semana y por supuesto de la propia universidad. Muchas gracias, un abrazo desde Pachuca a todos nuestros compañeros y alumnos de nuestras sedes. Me voy a permitir comentar el currículum o un extracto del currículum de nuestro conferencista del día de hoy y agradecer a la doctora Marisol Vite que hará los comentarios pertinentes a la participación de nuestro conferencista. Y quiero presentarle a ustedes al doctor Daniel Fragoso Torres. Él estudió el doctorado en literatura hispánica y géneros literarios en la Universidad Autónoma de Madrid, la maestría en edición en la Universidad Autónoma de Madrid y la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el CENIES. Se ha desempeñado como enlace del programa La Escuela es Nuestra en Hidalgo, enlace de educación de la Delegación del Bienestar en Hidalgo, delegado federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Hidalgo, asesor de los secretarios de Educación Pública Federal, maestro Aurelio Nuño Mayer y maestro Otto Granados Roldán. Fue coordinador de asesores de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior en Hidalgo, director general de Educación Media Superior también en el Estado de Hidalgo, coordinador de comunicación de la Asociación General de Antiguos Alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid y catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, así como diversas universidades públicas y privadas. Forma parte del claustro docente del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y desde el pasado 7 de septiembre es el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo. Quiero hacer una anotación hasta aquí. Este es el currículum que recibí de manera oficial para presentar a nuestro ponente, pero en razón de la justicia o en razón de justicia, me permití ampliarlo y hacer los comentarios pertinentes. El doctor Daniel Fragoso Torres es un poeta, editor, periodista y escritor hidalguense ampliamente conocido, autor de 4 libros y compilador de 3 antologías locales,
cuya obra literaria le ha conferido diferentes reconocimientos como el Premio de Poesía del Instituto Hidalguense de la Juventud en el año 2000, el Premio de Periodismo Cultural de la Fundación Latinoamericana de Estudios Superiores en el año 2002 y 2004, y el Premio de Poesía Efrén Rebolledo en el año 2006, que es el galardón máximo de reconocimiento a la poesía en México. También ha colaborado en diferentes espacios informativos y de difusión en México y en el extranjero, como Tierra Adentro, El Independiente de Hidalgo, Crónica de Hoy, Círculo de Poesía, Síntesis, Aljibe, Nimen, 20 Minutos de España, Latin Pulse de Estados Unidos, Replicante de la UNAM, El Perro y Analele de Bucarest, Rumania, entre otros. Fue jefe de información de la revista Visión Latina y actualmente lo podemos leer en la Jornada de Hidalgo con su columna El Surtidor. Doctor Daniel Fragoso Torres, muchas gracias por aceptar la invitación de esta universidad. Bienvenido y le cedemos el micrófono. Creo que faltó algo, y creo que faltó algo que está muy relacionado con los jóvenes y que casi nunca pongo. Es que yo, durante toda mi formación, la hice gracias a las becas. O sea, bueno, a las becas y a la beca Fragoso Torres, ¿no? Que también ayudó mucho, la de mi familia. Pero sí fui becario del Fondo Nacional para la Cultura, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, fui becario de la Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid, fui becario de la Fundación Santander, fui becario del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, y básicamente, pues sí, mi educación en parte se formó gracias a las becas. Yo creo que quienes tienen una beca saben perfectamente que muchas ocasiones sirve para las caguamas y otras muchas sirve para verdaderamente los estudios. Los que se ríen han utilizado una parte de la beca para divertirse. Somos todos, ¿eh? Somos todos, la verdad. Estudiar no necesariamente tiene que ser anquilosado y que tiene que ser con esta visión de la mesa, con el paño institucional y el ponente hablando con sus dos amigos que exalzan la verdad acerca de los bienes o la trascendencia del ponente. Yo creo que tenemos que regresarle el sentido lúdico a la academia, y también creo que tenemos que regresarle el sentido humanístico a las instituciones, ¿no? Son un par de deudas que tenemos con las instituciones de educación superior, y una tercera que existe específicamente con las instituciones formadoras de docentes, es comenzar a verlas como lo que son, que son universidades. Instituciones de educación superior que forman profesionales, que forman gente con posgrados, que forman gente igual de valiosa que las otras universidades tecnológicas, politécnicas, institutos tecnológicos o universidades autónomas. Ustedes son igual de valiosos como alumnos y se desempeñan todavía con algo que es muchísimo más valioso, porque ustedes forman el potencial humano de nuestra nación. Y eso es algo todavía más trascendente. Su vocación de servicio a la educación es todavía más arraigado que quien se forma en las aulas de las universidades con perfil tecnológico. Quisiera comenzar. Preparé una presentación porque, como ya habrán notado en estos 2 minutos que llevo hablando, si no preparo una presentación que me guíe, comienzo hablando sobre la educación y termino hablando acerca de la importancia de la invención de la resortera en el conflicto bélico del Oriente Medio. Entonces, pues mejor voy a ceñirme a mi presentación. Y ya, si terminando me quieren hacer preguntas, me pueden preguntar lo que quieran. Espero que no sean muy complejas. Y dinero no tenemos, ¿eh? Es de una vez. Si tienen una pregunta relacionada con el presupuesto, les adelantamos la respuesta. No tenemos dinero. Denominamos esta ponencia la educación media superior y superior del Estado de Hidalgo en el cambio de la era de la 4T,
Y antes de comenzar a hablar acerca de todos estos datos, yo básicamente lo que hoy les voy a mostrar es una radiografía del Hidalgo que tenemos específicamente en el 2022 en la educación y en educación media superior y superior. Yo agradezco mucho que me haya invitado. Sobra decir que el maestro Cuatepozzo y yo somos amigos. Se ha notado en la magnánima deferencia que ha tenido hacia mi persona con los comentarios que ha vertido previos a que yo utilizara la palabra, hiciera uso de la voz. Somos amigos desde hace mucho tiempo y les voy a contar 3 cosas que no saben sobre Mario Cuatepozzo. La primera, bueno, ya saben que es especial, ¿no? Es muy especial y es muy buena persona. Pero bueno, esa no es una verdad que les voy a contar sobre Mario Cuatepozzo. La primera es que ustedes tienen como docente en esta institución a uno de los principales planeadores del estado de Hidalgo. Pocas personas saben tanto de la administración pública, de los organismos descentralizados, de la ley de entidades paraestatales y de la forma de planear y bajar recursos en este estado como Mario Cuatepozzo Durán. Fue subsecretario de planeación de del gobierno del estado de Hidalgo, con los malos, en la era de los malos, y entonces era muy difícil planear para los malos, por eso se pasó al lado bueno de la historia y se vino a dar clases. Esa es una cosa que no sé si ya sabían, pero se las digo. Tienen uno de los mejores planeadores del estado dándoles clases. Entonces, muchos programas sociales que hoy operan en el gobierno los inventó Mario Cuatepozzo, y muchos de los programas sociales que operan en educación los escribimos juntos, Mario y su servidor. Uno de ellos es el de jóvenes, el de que después se llamó Tu Primer Empleo, Tu Primer Salario. Ese lo escribimos en un Sanborns, en la manteleta de un Sanborns, su servidor y yo. Y entonces es la segunda cosa. Se le debe mucho en la administración pública a Mario Alberto Cuatepozzo Durán. La tercera cosa que les tengo que decir sobre él es que se obsesiona muchísimo con sus alumnos. Aunque no se los diga, se obsesiona con que saquen el máximo potencial de ustedes. Y por eso cuando me dijo que si podía yo venir a hablar acerca de la educación, primero le dije sí voy, y después me di cuenta que 8 días antes me tocaba venir a leer poesía y dije, creo que ya estoy yendo demasiado a la UPN y hay otras muchas instituciones a las que no he ido, pero me da mucho gusto estar aquí y ahora sí ya voy a hablar sobre educación. Muchas gracias. Y ya tenemos otras noticias que darles muy pronto con la doctora de algo que estamos construyendo y que va a beneficiar mucho a esa institución, específicamente para que esté mejor. Pero ya llegará el momento. Y la verdad, la doctora también está haciendo un gran trabajo. Y es de reconocer eso. La educación es un monstruo. El aparato educativo es un verdadero monstruo que tiene muchísimas cabezas. Si no lo han dimensionado de esta manera, esta presentación les va a ayudar a dimensionar el grado del sitio a donde se fueron a meter cuando decidieron matricularse en la UPN. Así se los digo. Hoy en Hidalgo, la educación tiene 8,746 escuelas solo en educación básica. 8,746 escuelas desde inicial hasta secundaria. Tenemos 560 escuelas de educación media superior y 121 escuelas de educación superior. Esto es con la estadística básica 911, que se va a actualizar hasta el siguiente año. Para que se den una idea y lo terminen de dimensionar, en educación básica tenemos 928,642 alumnos, que son atendidos por 54,623 maestros en 8,842 escuelas. Piensen en esto, la población de Hidalgo es de 3,100,000 habitantes, lo que significa que en cada una de las familias de Hidalgo existe por lo menos una persona que está estudiando en educación básica.
De ese tamaño es la influencia que van a tener ustedes cuando egresen de la UPN. Y ese tamaño es la potencialidad a donde ustedes tendrán que llegar. Desagregado, pues ahí lo vemos. Tenemos 1,414 maestros en educación inicial, 5,320 maestros en preescolar, 14,907 maestros en primaria, 8,693 en secundaria, 583 maestros en educación especial. ¿Cómo estamos en educación media superior? Tenemos una matrícula de 191,213 alumnos que son atendidos por 8,632 maestros en 654 escuelas. Aquí estamos contando todos lo que compone: públicos, autónomos, federales, particulares. En bachillerato general tenemos 3,303 maestros, en bachillerato técnico 2,201, en técnico profesional 88 maestros, y en educación para adultos tenemos 884 maestros, y en las privadas tenemos 240 maestros en 64 instituciones de educación privadas, que también es un mercado que nadie está observando. Atención, y es un mercado en donde ustedes pueden tener mucha incidencia, porque hay una alta rotación de maestros en la educación particular, desde la educación inicial hasta la educación media superior, e incluso también en la educación superior. El gran motivo por el que existe una gran rotación de maestros en todos los niveles educativos tiene que ver con 3 factores. El primero es la movilidad de los maestros. Son maestros que no son dedicados a ser maestros, sino que son profesionistas que toman la docencia como una segunda opción laboral o como el complemento de su opción laboral principal. Y la segunda tiene que ver con que estos mismos maestros no lo tienen como vocación de vida, sino lo tienen como un tránsito hacia otro trabajo. En educación superior tenemos 114,147 alumnos, 10,147 maestros en 147 escuelas. En la pedagógica, que ustedes conocen bien, tenemos 5 públicas con 256 maestros, 3 privadas con 185 alumnos y 43 maestros. En la educación tecnológica tenemos 14 públicas con 31,932 alumnos y 1,686 maestros. En técnico superior tenemos 12 públicas con 17,133 alumnos y 1,022 maestros. En la universitaria, que tiene que ver con la autónoma, tenemos 28 públicas en la autónoma y otras instituciones, 37,187 alumnos, 3,519 maestros. En las privadas tenemos 85, 24,636 alumnos, 3,621 maestros. Esta radiografía primero sirve para que ustedes sepan que si piensan que no van a tener trabajo, están equivocados. Hay un gran mundo laboral esperando por ustedes cuando egresen de la UPN. Esta que se ve muy borrosa. ¿Sí se ve borrosa? Solo soy yo. Sí se ve borrosa, pero ¿por qué no? Ahí está, ya cargó bien. Por eso se veía borrosa, es que está muy pesada. En educación media superior tenemos una cobertura del 99,7%. Estamos en todos los municipios del estado de Hidalgo en educación media superior. ¿Cuál es la cobertura de básica, Mario? ¿Qué pasó, maestro? Según la 911 tenemos 112% de cobertura en educación básica. Uy, ¿qué pasó? 112% en educación media superior. Tenemos el 99,7%, lo que significa que en todos los municipios del estado de Hidalgo tenemos al menos un servicio de educación media superior. ¿Cómo estamos en educación superior? En cobertura. Ahorita que reaccione. En educación superior, y estas son unas cosas bien, les voy a dar 3 datos bien importantes que poca gente conoce y que nos habla acerca de, ahorita voy a hablar acerca del tránsito escolar, que es un tema pendiente en la educación. En educación superior tenemos una cobertura del 89,7% del territorio estatal.
Hidalgo es el estado de la República que más universidades politécnicas y tecnológicas tiene en todo el país. Tenemos 3 institutos tecnológicos, 6 universidades politécnicas, 8 universidades tecnológicas, 7 universidades Benito Juárez. Tenemos 7 normales ya con el MESHE. ¿Sí, maestro? 6 normales ya con el MESHE. Y tenemos 5 de UPN, ¿no? 7 de UPN. Me estaba confundiendo. 7 de UPN. Y aparte de eso, tenemos al Colegio del Estado de Hidalgo, a la Universidad Digital del Estado de Hidalgo y a la Universidad Intercultural. Tenemos a la Autónoma, tenemos una sede del campus, tenemos un campus de la UNAM, tenemos un campus del IPN y tenemos un centro de investigación, tenemos al Tecnológico de Monterrey, a la Universidad La Salle y tenemos 67 instituciones de educación superior privadas. ¿Qué significa esto? Hidalgo es el segundo estado de la República que tiene toda la oferta de educación superior pública que existe en el país. Es un dato bien interesante. Somos, después de la Ciudad de México, quienes tenemos toda la oferta de educación superior pública en el país. Sin embargo, tenemos un grave problema que tiene que ver con el tránsito de los que estudian de educación básica. Se tarda en cambiar porque no es está muy pesada la imagen. Pero tenemos un grave tránsito entre la educación básica. Vean la matrícula, 928,642 alumnos. A la educación media superior, que tenemos 191,213 alumnos. Egresan más o menos de educación básica hacia educación media superior, unos, en el orden, dependiendo del año, entre 270 y 300,000 alumnos. Y nosotros solo captamos a 191,000. Ese es el primer gran descalabro que tiene la educación pública en el estado de Hidalgo, la educación en el estado de Hidalgo. ¿A qué se debe? A una situación multifactorial. Tenemos un grave problema de dispersión de la población y de concentración y de alta concentración de población en algunos municipios. Mientras algunos municipios mientras algunas regiones como la zona metropolitana de Tizayuca o la zona metropolitana de Huejutla o la zona metropolitana de Pachuca albergan a más de un cuarto de la población de Hidalgo, regiones como la Otomí-Tepehua, regiones como el Valle del Mezquital, regiones como el Valle, como los Llanos de Apan, tienen una gran dispersión poblacional. Y estas 3 regiones también tienen un grave problema de migración. Y este problema de migración hace que exista una población flotante. Y esta población flotante hace que exista, primero, un abandono social y, segundo, hace que se nos caiga la matrícula, así como lo están observando. Después, nuevamente, en el tránsito de educación media superior a superior, volvemos a tener un descalabro de más o menos 70 o 60, 70, de 70 a 90,000 alumnos que ya no captamos de ese nivel. Sin embargo, gracias a que la estadística puede ser muy mañosa, la interpretación de datos puede ser muy, digamos, muy amplia. Hoy estamos arriba de la media nacional en cobertura en educación media superior. Y estamos atendiendo, fíjense cómo es de grave este tema, estamos atendiendo al 99,3% de los alumnos de educación media superior. Pero estamos atendiendo al 99,3% alumnos de educación media superior que nos solicitan entrar a nuestras instituciones.
tenemos casi rechazo cero, pero es solo de los que dicen yo sí quiero seguir estudiando después de la secundaria. Tenemos un tema generacional de alumnos o de personas que oscilan entre los 14 a los 17 años, que abandonan los estudios porque desde los 13 años se están preparando para irse de migrantes. Y que a los 20 años regresan con un patrimonio formado o malgastado a tratar de incorporarse al sector productivo en el estado de Hidalgo por algún tema que no les haya salido bien en la migración. Y ese es un grave problema que tenemos educativo y es un grave problema social que tenemos, que es multifactorial porque tiene que ver por costumbre, tiene que ver por arraigo, tiene que ver desde luego con los temas económicos y también tiene que ver con la generación de oportunidades y de competitividad en la educación. Más o menos en cómo estamos distribuidos en la parte de hombres y mujeres. Ahorita que avance nuevamente. Ahí está. En el ramo estatal de educación medio superior, específicamente nada más de los estatales, estoy hablando, somos 60 y tantos mil. Los que atendemos en los organismos públicos descentralizados del gobierno del estado de Hidalgo, tenemos más mujeres que hombres, tenemos 36,000 mujeres y 33,548 hombres. No pierdan de vista aquí los datos exactamente que tienen que ver con las mujeres y ahorita me van a comprender por qué. En el nivel superior público, en el ramo estatal, estamos atendiendo a 20,898 hombres y a 20,346 mujeres. En lo que confiere a la parte autónoma, federal y particular, tenemos 72,652 mujeres y 64,879 hombres. En el nivel superior tenemos 51,537 hombres y 62,425 mujeres. ¿Qué observan de diferente entre la parte de la oferta educativa estatal del comportamiento por género? Se los repito, 33, primero veámoslo en media superior, 33,548 y 36,010 mujeres. Y en medio superior autónomo, federal y particular tenemos 64,879 hombres y 72,652 mujeres. ¿Qué observan? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Nadie? ¿No? Es una cosa bien sencilla, no hay que quebrarse la cabeza tanto. ¿Sí? ¿Y hay más mujeres en cuál de los dos, en el estatal o en el federal? ¿A qué creen que responda eso? ¿A qué creen? A un factor que es físico. Las mujeres son más inteligentes que los hombres. No, de verdad. Está demostrado científicamente que son más inteligentes que nosotros. Y el segundo es que la preocupación de los padres de familia de que estudien en un sistema que es más robusto y más seguro, por determinarlo de alguna manera, como lo es el sistema de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, o el sistema particular, o el sistema de educación tecnológica federal, es la elección natural de los padres hacia las mujeres. Es una cosa para analizarse verdaderamente, porque eso nos pone en una brecha, y esa brecha es que le sucede lo mismo que le sucede a la UPN y a las normales, que no son vistas como si fueran escuelas de calidad. En ocasiones no son vistas como lo que son, escuelas de excelencia. Y le sucede a la parte del ramo autónomo. No son vistas de la misma calidad educativa que lo son la autónoma o los institutos, los bachilleratos federales o el sistema particular. Y en el tema
de superior pasa exactamente lo mismo, el comportamiento es exactamente igual. Son más mujeres las que están, y son más mujeres por 11,000 mujeres. O sea, no es un número pequeño. ¿Cómo estamos en el tema de docentes? Estamos más o menos parejos. En nivel medio superior hay solo 80 mujeres más que hombres. En el nivel superior público tenemos más hombres que mujeres. En el nivel medio superior autónomo federal y particular tenemos más mujeres. Y en el nivel superior público, autónomo federal y particular tenemos más hombres. Esto refuerza lo que les acabo yo de comentar. Se certifican y titulan más las mujeres que los hombres. En la emisión que tuvimos de certificados del ciclo escolar 2021-2022, tan solo de COBAE, CECITE, Bachillerato del Estado y CONALEP, las mujeres que certificamos y que les dimos un documento de validez oficial fueron 9,584 y hombres fueron 7,965. En el tema de nivel superior, en técnico superior universitario fueron 1,650 hombres y 1,591 mujeres, y en licenciatura universitaria y tecnológica fueron 2,966 mujeres y 2,961 hombres. Esto se debe a dos motivos. El primero es que las mujeres maduran más rápido que los hombres y por lo tanto construyen un plan de vida muchísimo más rápido que los hombres. Los hombres vamos por la vida diciendo, lo voy resolviendo como venga, ¿no? Mañana vemos, ¿no? O aventamos el meme aventamos el sticker de lo checamos el lunes, ¿no? Y las mujeres no, las mujeres normalmente tienen un plan, ¿no? Punto para las mujeres, son mejores administradas, construyen un mejor plan de vida normalmente antes que los hombres y sobre todo son más inteligentes. Lo vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo dice un estudio de la Universidad de Massachusetts, que es la misma universidad que hizo un estudio acerca de que las mujeres cuando se visten de rojo con tacones son más atractivas a la vista de todas las personas y llaman más la atención. También, si no me creen, revisen ese estudio, está ahí en internet, o vístanse de rojo y hagan la prueba. Los hombres también pueden hacer la prueba, sería muy interesante que en un salón entrara primero un hombre vestido todo de rojo con tacones y después una mujer y ver qué sucede. Los invito a que hagan ese experimento social y después me cuentan si tengo o no razón o si el estudio estaba erróneo. ¿Cuáles son las áreas de conocimiento donde participan más activamente las mujeres en Hidalgo? Y esto es bien importante. Hidalgo es el cuarto estado con más mujeres estudiando carreras de corte STEM. ¿Cuáles son las carreras de corte STEM? Son las carreras que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y esto no, también nuevamente me hubiera encantado decirlo yo, pero no lo digo yo, lo dice el estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad, que se llama ¿Dónde están las científicas? En Hidalgo, el 25% de las mujeres que estudian una profesión está en una carrera STEM. Y también el INCO advierte que la baja presencia de mujeres en STEM tiene implicaciones económicas importantes para su futuro profesional. En Hidalgo, 15,600 mujeres estudian carreras relacionadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y este es un punto bien importante, porque tenemos que reeducarnos acerca de las potencialidades que tienen las mujeres en el ámbito laboral. Y aquí les voy a compartir otro dato, súper, súper importante. En este momento, que es el 2020, ya está. Me iban a decir el dato. en este momento que estamos en el 2022, los que están estudiando en educación básica no van a trabajar en las carreras que nosotros estamos impartiendo. Alguien que nosotros
alguien que esté estudiando en primero de primaria en este momento, que va a elegir carrera dentro de 14 años, no va a elegir una de las carreras en las que estamos trabajando nosotros. Porque la velocidad a la que avanza el conocimiento va a hacer que en un futuro las certificaciones, la especialización, la digitalización y la nueva normalidad reconstruya las universidades y a las instituciones de educación superior. Sin embargo, ¿qué creen? ¿Saben cuáles son las carreras que difícilmente van a cambiar? Las carreras que tienen que ver con la docencia. Lo único que va a pasar con estas carreras que tienen que ver con la docencia, con la educación, es que van a actualizar sus contenidos. Porque la forma pedagógica y la manera de enseñar y de transmitir el conocimiento únicamente desde el principio de los tiempos, desde que el ser humano alcanzó el conocimiento pleno de sus potencialidades cerebrales, la forma de transmitir el conocimiento ha sido la misma y la forma de enseñar es exactamente la misma. Lo único que ha ido cambiando son los medios por los que se transmite ese conocimiento. Comenzó siendo la cátedra de los griegos, que era una piedra, sí sabían eso, ¿no? Que la cátedra es una piedra que tenían los griegos para poderla poner en medio de una plaza y se subían en esa piedra y para que los pudieran escuchar y ejercían el ágora. El ágora es la forma en la que se expresaban hacia los demás para poder compartir sus conocimientos y sus preguntas, sobre todo sus preguntas. Y la forma de preguntarse y de preguntarle a la gente era para que a raíz de esa conversación que existía entre las preguntas que se planteaban sobre quién soy, dónde estoy, qué hago aquí, cuál es mi funcionamiento en el mundo, de qué manera puedo transformar mi entorno, y la conversación que existía dentro de esa plaza era lo que los ayudaba a reflexionar y fue lo que fundó la filosofía y a la vez fue lo que fundó la manera de impartir los conocimientos. Hoy hacemos exactamente lo mismo, nada más que el ágora ya no es una piedra, sino es una plataforma como Meet, es una plataforma como Zoom, es una plataforma como Cisco. Pero exactamente el principio básico de preguntar y de recibir una retroalimentación de los demás dentro de una plaza, que ahora la plaza pública es el internet y las redes sociales, y la interacción que ustedes efectúan dentro de esa plaza pública es exactamente la misma y eso no va a cambiar. Así de sencillo. Hoy ustedes aprenden con tutoriales de YouTube que son exactamente una ágora en una cátedra de alguien que puso su cámara para poder transmitir su conocimiento y grabarlo y subirlo a una plataforma. Pero el principio es exactamente el mismo. ¿Cómo estamos en mujeres investigadoras? Esto es bien importante porque se piensa que no existe la investigación en Hidalgo. La investigación en Hidalgo existe en la rama de las ciencias sociales, existe en las líneas de investigación que ya están trazadas dentro, que son acordes aparte a las vocaciones regionales. Existen 612 hidalguenses miembros del Sistema Nacional de Investigadores, de las cuales 245 son mujeres. Es decir, el 40% de quienes están un poquito así dentro del Sistema Nacional de Investigadores son mujeres. ¿Cómo estamos en las patentes, que es al final lo que mide la competitividad y la transferencia de tecnología entre la parte académica y la parte del mundo real de la sociedad de consumo? Y aquí les voy a dar un dato antes de compartirles este dato. De 1950 al 2010, en Hidalgo solo se generaron 17 patentes. En 60 años solo se generaron 17 patentes. De 2010 al 2022, en Hidalgo se han generado 547 patentes. Y eso solo es posible que existe una red de universidades públicas
en donde se realiza investigación de calidad. Y eso solo es posible gracias a que existe. Miren, está tan divertida mi charla que ya se va la gente. Nos vemos, amigos. Buen camino. Voy a dejar mi mochila a mi casa. ¿No? Está bien. Yo me iría también. Yo también era de los que se salía. En México se han producido en el mismo periodo, y ahí es donde sí vemos que hay todavía un atraso, 43,089 patentes de 2010 a 2022. En lo que refiere a las mujeres, en México se han producido en el mismo periodo 6,032 patentes y en Hidalgo 76. ¿Cómo estamos con el tema de las revoluciones industriales? Esa es una cosa que tenemos muy presente. La revolución industrial, la primera, fue la que tiene que ver con las principales invenciones, que son las máquinas de hilar, la máquina de vapor, el barco de vapor, el ferrocarril, la bicicleta, la máquina de escribir. Aquí también pónganle atención porque lo que tenemos ahora son las evoluciones de esos primeros inventos. Hubo un aumento de la producción mecanizada, un incremento de la productividad gracias al avance de la tecnología. Hubo importantes mejoras en los medios de transporte y al mejorar los medios de transporte se pudieron crear nuevos espacios de comercialización y cambió, y la primera revolución industrial fue la que verdaderamente cambió los hábitos de consumo de la sociedad. En la revolución 2.0, de la que ya casi no habla nadie, o más bien no había hablado nadie hasta que llegó la cuarta revolución industrial, y ahora sí volteamos a ver qué pasó con dónde estaban las otras, la segunda y la tercera. Pues tuvo que ver con la electricidad y la importancia de la electricidad principalmente la electricidad y los elementos como el petróleo y el carbón, el petróleo que reemplazó al carbón, y desde luego la electricidad. Se desarrolló más el transporte y se lograron hacer inventos que terminaron con el alto índice de mortandad que teníamos. En el siglo XVIII y en el XIX básicamente nos podíamos morir por la tifo. Bueno, es que también nos morimos ahora por la tifo y por una fiebre, ¿no? Regresamos a ese principio, pero era más complejo en ese tiempo. No teníamos teléfonos, no teníamos telégrafos, no existía la maravillosa aspirina, no se refinaba, se logró por fin revisar el petróleo y teníamos las bombillas eléctricas. La electricidad cambió todo en la segunda revolución industrial. Y aquí hay un punto que me relaciona este tema de la invención del teléfono y el telégrafo, porque curiosamente, ahora que tenemos el sueño de la Alejandría, que pensaron en tener todo el conocimiento en un solo lugar, pues hoy lo tenemos en la palma de la mano. Tenemos todo el conocimiento del mundo en la palma de la mano. Podemos acceder a él en cualquier momento, siempre y cuando tengamos datos o Wi-Fi. Pero podemos acceder a él de manera, digamos, muy sencilla, ¿no? A todo el conocimiento del mundo. Si no me creen, pues investiguen en este momento cuántos niños ocupan calcetas blancas en el homenaje los lunes en la comunidad de Los Ochitlán y van a encontrar la respuesta. O eso dice el Sistema General de Información de la SEP. Yo lo dudo. Tenemos toda la información del mundo al alcance de la mano y también caemos en muchas contradicciones. O sea, imagínense, en 1870 comenzamos con el teléfono y hoy que tenemos casi todos teléfonos inteligentes, nos la pasamos mandando mensajes. Es algo, o sea, nos tardamos nada más 3 siglos en poder tener un teléfono en la mano y nos la pasamos mandando mensajes de texto o mensajes de audio. Entonces yo tengo un sobrino que tiene 21 años y yo le decía, oye,
Pues no te ofendas, tienes 21 años, ¿no? Traes un celular donde puedes mandar fotos, te puedes hacer videollamadas. ¿Por qué mandas mensajes de texto? ¿Qué va a pasar cuando tengas 30 años? ¿Vas a descubrir que es más rápido llamar por teléfono? ¿Y más eficiente? Estar mandando 400 mensajes que aparte se malentienden, porque aparte tenemos problemas graves, que es una cosa que tiene que ver con la educación básica. Tenemos problemas graves de comprensión lectora. Muy graves. Ya no hablemos del tema de la ortografía y la gramática, que es una cosa en donde verdaderamente podríamos reprobar la mayoría de los que estamos en esta sala. Tenemos problemas graves de comprensión lectora. Y la mayoría de los problemas, estoy seguro que la mayoría de los problemas que ustedes tienen con sus parejas están derivados de que entendieron mal un mensaje. O un emoji, de verdad. Me mandaste un emoji de caquita, ¿no? No es una caquita, es un helado. Pelea, ¿no? ¿Qué sucedió ya en el siglo? Les digo que está muy interesante mi charla. Hasta luego, amigas. En la Revolución 3.0, pues que fue la que ya nos tocó a nosotros. A ver, levante la mano, ¿quién nació en el año 2000? 2005, 2006, 99, 98. No, 98 no, 97. 80s. Bueno, pues todos ustedes son nativos digitales. Principalmente la última fila del auditorio, volteen a verlos, salúdenlos, por favor, amigos. Y quienes curiosamente los estamos flanqueando, los de atrás y los de adelante, no somos nativos digitales y hemos sufrido, porque aquí no creo que me vayan a dejar mentir, hemos sufrido la transición a no ser nativos digitales. Para nosotros era impensable, y así se los digo, y miren que yo no estoy tan grande como mi amigo Mario. Siempre mi respeto a los mayores, siempre. A nosotros nos costó mucho trabajo pasar de los trabajos, valga la redundancia, pasar de realizar nuestras tareas en máquina con corrector. Ustedes ya no conocen el Coirex, pero era una maravilla. A la máquina eléctrica, que tronaba menos, pero se trababa más. Sí, es una cosa cierta, porque se quedaba pensando así sobre la línea. Chin, ya le regué. Coirex, ¿no? Y le tenías que dar vuelta así. En serio, de veras. O luego se te trababa la página y no entraba. Muy seguramente algunos servicios que presta la universidad se siguen haciendo en esas máquinas. Espero que no, porque nos van a pedir computadoras. A tener una laptop. Y aparte las laptops primeras de los primeros 90 eran caras, eran lentas, les duraba la pila una hora, menos de una hora, se les inflaba la pila si las trasladabas mucho tiempo y se calentaban. Y tenían muchos puertos y necesitabas bajar necesitabas casi haber estudiado computación para poder usarla bien. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un disco de 5 1/4? Allá atrás, ¿no? Un disco de 3 1/2. Para los reparantes, ¿no? Que si le rayabas de más ya no lo leía. La etiqueta, si rayabas de más la etiqueta ya no lo leía la computadora. Les tocó, a ustedes ya no les tocó ni siquiera los CDs. Hoy son obsoletos. De información, de quemar un CD que se tardara 12 horas en quemarse. Yo me acuerdo que yo tenía una novia en Querétaro y le decía, mándame fotos.
Y entonces yo dejaba prendida mi computadora toda la noche para que bajara la foto, ¿no? Porque bajaba así por partes. Y luego me mandaba fotos de su gato, ¿no? O sea, era muy complicado. Apláudanme, pobres, por favor, ¿no? Bueno, pero no vine a contar mi vida, vine a hablar sobre educación. La revolución industrial 3.0 es la que ahora nos ha llevado a tener ordenadores de gran capacidad compactos. Ya no les tocó a ustedes que no podían levantar la bocina del teléfono porque se cortaba la señal de internet. No les tocó la era del ICQ, que era el primer mensajero que existió, ni del Messenger. Mandaban Latin Chat. ¿Quién dijo Latin Chat? No, chulada el Latin Chat. Te metías a unos que ahí estaba un montón de centroamericanos que ni conocías. Sí, te daban tu nickname. Yo todavía tengo mi correo con mi nickname de los 90, ¿eh? Y si no se los digo porque si no se van a reír. Algún día se los diré. Y bueno, las comunicaciones inalámbricas, el hardware, software, la nanotecnología y el aprovechamiento de las fuentes de energía renovables. Imagínense, hasta finales del siglo XX nos dimos cuenta de que todos los recursos eran finitos y que nos iba a cargar el payaso si no le poníamos atención al planeta. Es muy grave. Y llegamos por fin a la revolución 4.0, que tiene que ver con ciudades inteligentes, smart industries, manufactura inteligente, blockchain aplicado a procesos, aplicación de dispositivos inteligentes a procesos industriales, inteligencia artificial aplicada a procesos, el hágalo usted mismo, que es el que ustedes viven. Hoy ustedes pueden entrar a YouTube y buscar un tutorial para hacer casi todo desde una bomba. ¿No? Yo les digo cómo. Y levanten el puño en alto y cantemos venceremos como en los años 60. Hasta las fábricas 4.0. Y aquí les voy a compartir otro dato que es bien interesante. Desde la primera revolución industrial hasta la década del 2000, se inventaron algo así como 60,000 cosas. 60,000 inventos. De la década del 2000 al 2023, se han inventado cerca de 450,000 cosas distintas. La evolución del conocimiento ha crecido exponencialmente. Gracias a esto que es la cultura maker de hágalo usted mismo, y gracias a que hoy el conocimiento no solo se constriñe a las aulas, sino que puede accederse de manera casi universal. Y eso nos pone a nosotros que nos dedicamos a la educación y a ustedes que se van a dedicar a la educación en el entendimiento de que necesitamos crear procesos que sean complementarios a los que les enseñan para conseguir el proceso áulico. Necesitamos generar nuevas habilidades digitales, habilidades socioemocionales que nos permitan conectar con las personas a quienes les estamos impartiendo el conocimiento. En el estado de Hidalgo, que me voy a regresar, en el estado de Hidalgo tenemos la fortuna o la desfortuna, no lo sé, el infortunio de vivir las 4 revoluciones industriales al mismo tiempo. Dependiendo la región en la que ustedes se ubiquen del estado de Hidalgo, estamos competitivamente en alguna de las revoluciones industriales. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo queremos alcanzar la competitividad del siglo XXI, de la 4ª revolución industrial, viviendo en las 4 revoluciones industriales al mismo tiempo?
lo que nos lleva a otro tema, que es la sectorización de los planes, de los programas, de las acciones. No es lo mismo la realidad que vive la industria en la Huasteca o en las zonas rurales que la que se vive en el altiplano. Los pequeños productores que tienen 1 o 2 hectáreas viven la realidad de la industria 1.0, donde su mecanización se constriñe a la posibilidad del arado o de un tractor, en el caso en el que estén mejor. Los productores de la zona del altiplano hidalguense están en las líneas de producción, en la mecanización, en la automatización de la industria 2.0. Los productores de conocimiento de la zona central del Valle de México, a donde pertenece Tizayuca y la propia Pachuca, la zona metropolitana de Pachuca, estamos en la industria 3.0 porque tenemos algunos pequeños brotes de bases de datos y de blockchain. Hoy la pandemia nos enseñó que existe un generador de riqueza mayor que los medios combustibles fósiles como el petróleo o el gas, y son las bases de datos. Las bases de datos son el nuevo oro del siglo XXI, porque son infinitas, nunca se van a dejar de generar. 2, son necesarias para reorientar las actividades de consumo y de hiperconsumo cultural y sociocultural de los seres humanos. Y 3, con las bases de datos, nosotros podemos hoy tener nanosegmentación de los gustos, de los hábitos, de las preferencias, de las posibilidades de atención y de servicio para los seres humanos. Hoy, gracias a la nanosegmentación, que eso es Industria 4.0, podemos tener sistemas interconectados para poderles enviar un mensaje que les llegue a ustedes con una narrativa específica y eso pueda cambiar su realidad o su pensamiento y los pueda generar o motivar a tener una acción concreta. Imagínense cómo está de complicado. Y esto nos lleva a otro tema. Nosotros educamos efectivamente para formar alumnos profesionistas. Ese es el objetivo de la educación media superior y superior. Formar alumnos que obtengan los conocimientos necesarios y suficientes para obtener un grado de educación media superior y después un grado de educación superior, y que es un complemento, ojo, es un complemento, no era el objetivo final de la educación superior, se insertaran en el mercado laboral. Pero desde el siglo XX se ha visto la necesidad de que quienes estudian en la educación superior se integren al mercado laboral. Originalmente, cuando el sistema de universidad surgió en Bolonia, lo único que buscaba era la difusión del conocimiento. ¿Qué ha pasado y por eso en los años 2000 surgió el Plan Bolonia, al que no querían entrar en las universidades europeas, que tenía que ver con el fortalecimiento de las asociaciones público-privadas y de ver a la gente a la educación superior desde el punto de vista empresarial. Hoy no podemos engañarnos, así funciona el mundo. No podemos abstraernos de esa realidad de que la educación superior es cara. Es cara porque la educación superior que reciben está subvencionada por el gobierno. Y hay una inversión directa
en su educación, del grado que, por ejemplo, nosotros hemos llegado a tener la universidad tecnológica más cara del país, que era la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, en donde el costo por alumno nos salía en 73,000 pesos el semestre. O sea, yo también me quedé así. 73,000 pesos el semestre, ¿pueden creerlo? Los hubieras mandado al TEC de Monterrey, exacto. Saldría lo mismo mandarlos al TEC de Monterrey que a la Tecnológica de Mineral de la Reforma. Porque su educación, que es subvencionada, y es subvencionada porque ustedes pagan una cuota mínima, es la que permite pagarle a sus profesores, a los administrativos, a la gente del personal de apoyo, que permite tener espacios como estos medianamente dignos. Algunas veces la verdad es que no están tan dignos, pero estamos tratando de mejorarlo. Pero la educación superior es cara, y eso es algo de lo que no se habla. Es cara porque le cuesta al gobierno. Sí, sale de los impuestos, evidentemente, pero si no hay recaudación, pues no hay dinero. Es un círculo vicioso. Y eso nos lleva a este tema del que yo les quiero terminar. Con esto ya casi voy a terminar. Solo me faltan 20 diapositivas. Una cosa de nada, que es la competitividad. Para alcanzar la competitividad se miden 4 cosas. ¿Cómo se evalúa la competitividad? Esta gráfica no la hice yo nuevamente. Casi todo lo que he dicho esta tarde no tiene que ver conmigo, lo saco de algún lado. Lo hizo el Instituto Mexicano de la Competitividad y de esta manera se mide la competitividad. El índice de competitividad es el que te permite saber si económicamente estás sano, si económicamente eres productivo, si puedes impactar en la realidad del mejoramiento social de las personas a raíz del crecimiento económico, de lo que genera tu fuerza productiva. En tecnología, pues se mide viendo cuántos centros de investigación y patentes generas. En turismo, cómo es la oferta y ocupación hotelera. En conectividad, cómo es el transporte y el acceso a Internet. En economía, de qué manera has crecido y se ha diversificado tu economía. En el mercado laboral, cuáles son los salarios que maneja tu entidad y cómo son o cómo influyen dentro de la jornada laboral. En seguridad, cuál es el índice de robo, homicidios, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. En el uso de recursos naturales, cómo es el consumo y tratamiento del agua. En inclusión, salud y educación se habla del rendimiento académico, la equidad salarial y el personal de salud. Cómo es que funciona el sistema democrático en la entidad, acerca de la participación ciudadana, si existen organismos no gubernamentales, si existen asociaciones, si existe un activismo, y en la gestión gubernamental, cómo se lleva a cabo el presupuesto, la planeación y cómo se combate a la corrupción. Todas estas cosas que básicamente tienen que ver con todo lo que se necesita para poder tener una sociedad del conocimiento en el siglo XXI son las que evalúa el Instituto Mexicano de la Competitividad para determinar cuál es el lugar que ocupamos en la competitividad del país. Dicen que sin maíz no hay país, yo más bien digo que sin competitividad pues no participamos como país en el concierto mundial, ¿no? El maíz es una parte que hace competitivo al mundo. Y les tengo malas noticias, estamos no muy bien. De 32 estados, Hidalgo ocupa el número 22. Y esa es la verdad. Si les habían dicho que íbamos muy bien, pues los engañaron. Quisiera ser más alentador, pero esta es la realidad del año 2022. ¿Cómo estamos en nuestra fuerza laboral? Este que les estoy enseñando es el porcentaje de la fuerza laboral potencial no aprovechada. Son los desocupados, subocupados o que están disponibles. La cifra nacional o la media nacional es del 26.4%. Nosotros estamos en el 25.6%, es decir, estamos un punto porcentual abajo de la media nacional. Y pues estamos 10 puntos arriba del último y estamos 13 puntos
abajo del primero. Pocas palabras, no estamos bien, ¿no? ¿Cómo es la competitividad a la que podríamos acceder en Hidalgo? Tenemos una zona industrial con 2 corredores y 7 parques industriales. ¿Cuáles son las industrias en las que somos fuertes? Son la minería, la manufactura, la construcción, la electricidad. Somos el 4º estado con crecimiento industrial en el país. Ojo, en los últimos 4 años se han consolidado muchas inversiones que llegan a Hidalgo. Sin embargo, cuando se hace el anuncio de inversiones, la narrativa no nos dice que esas nuevas empresas no van a comenzar a generar competitividad hasta pasados entre 3 y 5 años y algunas hasta pasados 10 años. La competitividad que van a comenzar a generar tienen que ver con el ladrillo. El ladrillo es enterrar la institución, enterrar la industria que se construya y entonces la competitividad se genera con base a los quienes construyen, pero no a las industrias que ya se trajeron. Puedes anunciar una inversión de 10,000 millones de pesos, pero lo que no dicen, lo que dicen que dicen las letras chiquitas son 10,000 millones de pesos en 30 años. Va a generar 5,000 empleos en 30 años. Traemos una industria que les pongo Corona, que ya se asentó en Apan, que ya genera 1,500 empleos, que tiene una inversión de 600 millones de pesos. ¿Ustedes de dónde creen que sacaron el capital humano para esos 1,000 empleos en Corona? ¿De dónde lo trajeron? ¿Eh? No. Salieron del Cebetis, salieron del CONALEP, salieron de el ITESA de Apan, salieron de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, salieron de la Politécnica de Tulancingo. Y no solo eso, quien capacita a los directivos, a los de la línea de montaje y a los líneas de montaje, ensamblaje y producción, ¿quién creen que sea? ¿Quién creen que sea? Piénsenlo. ¿Creen que sea una empresa particular? Pensando en que Constellation Brands es una de las empresas más grandes del mundo, que es una transnacional. ¿Sí? Pues los capacita el CONALEP, amigos. El CONALEP del que todo el mundo hace memes y hace bromas y que lo trata como si fuera de segunda, es el principal certificador de competencias laborales del estado de Hidalgo. El CONALEP certifica las competencias y las habilidades digitales de los maestros del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Certifica Constellation Brands en Corona. Certifica los procesos de ISO 9001 del ISSSTE, del IMSS. Ay, no más. Entonces, la próxima vez que vean un meme del CONALEP, acuérdense de ese dato. A ver quién tiene menos educación. ¿Cuáles son los sectores de oportunidad en educación y competitividad en Hidalgo? Son estos. Perdónenme, pero no necesitamos pagar 400 millones de pesos en estudios para saber que esas son las vocaciones de nuestra región. No vamos a tener otras. Desgraciadamente, esa es la realidad que tenemos. Tenemos una gran oportunidad, como ya se los había explicado, en el tema educativo, en volver una potencia educativa al estado de Hidalgo, como ya lo es, nada más hay que conectar los puntos de la vinculación y la competitividad. Tenemos una gran oportunidad en el tema textil y de confección. Tenemos una gran oportunidad en la agrobiotecnología, en la industria metal mecánica. Esto me lo decían los industriales de la Canacintra antier, que me reuní con ellos. Me decían, Hidalgo es cuna de la charrería, es cuna del fútbol, es cuna del golf,
Me dijo, pero hay algo que nadie sabe. Hidalgo es cuna de las industrias de corte y fresadoras. Así me dijeron. Yo dije, ay, ¿a poco sí? Mejor. Ya me hicieron toda la narrativa y sí, efectivamente. Fuimos los primeros que tuvimos empresas de corte para la industria metalmecánica. Una cosa súper interesante. Y otra cosa que no estamos volteando a ver es que nosotros no tenemos que producir para Hidalgo. Nuestro mercado no es Hidalgo. Nuestro mercado es la zona centro del país. Nuestra industria o nuestras potencialidades como Estado económicamente están en estos sectores y están en lograr que Hidalgo sea un puerto seco, que Hidalgo sea el punto de abastecimiento y de flujo de todos los insumos que requieren las industrias instaladas en los estados que están alrededor de Hidalgo. Creo que ya me estoy extendiendo demasiado, discúlpenme, ya voy a terminar. ¿Cuál es la eficiencia de la industria adoptando la industria 4.0? Es a donde tendremos que ir. Tendremos que hacer automatización de procesos y blockchain para el seguimiento de la cadena de suministro, soluciones de realidad aumentada, geoposicionamiento para el seguimiento de cultivos. Tendremos que hacer todo esto que se ve muy difícil, en realidad no lo es. La agrobiotecnología, y les pongo un ejemplo de algo que estamos desarrollando en la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. Estamos haciendo un consorcio microbiano que va a permitir que en una hectárea de producción de maíz, donde normalmente se producían 5 toneladas, con ese consorcio microbiano se aproveche más la tierra y la tierra se llene de minerales y en un tiempo relativamente corto, la producción de maíz pase de 5 toneladas a 14 toneladas de maíz en una hectárea. Entonces, alguien que ganaba, se los voy a traducir así en un peso, o sea, alguien que ganaba 1 peso por 5 toneladas, con esa potencialidad de la agrobiotecnología, va a poder ganar, pues, 5 pesos. En la industria manufacturera necesitamos hacer implementación de brazos colaborativos en líneas tradicionales, es decir, las líneas tradicionales de ensamblaje tendrán que mecanizarse y actualizarse a sistemas automatizados digitales. En el tema metal mecánico, automotriz y ferroviaria, tendremos que hacer sistemas de integración horizontales y verticales para aumento en eficiencia de procesos. En la industria de la madera tendremos que buscar hacer robótica colaborativa con sistemas de supervisión para auditorías basados en blockchain. Eso es base de datos, análisis de bases de datos. El gran problema que tiene la industria de la madera, tanto en estados como Hidalgo, como Veracruz, como Puebla, ya me tengo que ir, ya me dieron cara de que ya me tengo que ir. El gran problema es que como no existe un registro de cuántos son los árboles maderables y cuáles son las zonas maderables, no podemos saber verdaderamente cuando se está infringiendo la ley y la norma y hay mucha madera pirata. Hasta luego. En minería, pues tenemos que hacer cosas que tendrán que ver con el litio, que tendrán que ver con la realidad aumentada para no arriesgar a los mineros y entonces que sea un solo brazo mecánico el que baje y sea una cámara la que sea la exploradora con pruebas de análisis de materiales y de resistencia de suelos. En el tema textil, orientar todo al sistemas de control de productos. En logística y distribución, nuevamente ver el tema del blockchain y de la auditoría de datos. En construcción, hacer modelos de realidad aumentada para tableros de información en obras, es decir, que las proyecciones sean en 3D y ya y que los análisis de resistencia se realicen con simuladores. En turismo, poder crear museos virtuales mediante el geoposicionamiento y que puedan hacer accesibles a la gente en sistemas informáticos de comunicación. ¿Qué acciones tendríamos que hacer para alcanzar la cuarta revolución industrial? Perdón que ya me vaya yo rápido, pero la quiero terminar. Solo me quedan 2. Necesitamos impulsar las áreas estratégicas del estado de Hidalgo, incrementar el financiamiento. Esto es una cosa bien importante.
tenemos que dejar de tenerle miedo al dinero. Y ese es un cambio de chip, completamente. Dejarle de tener miedo al dinero las instituciones de educación superior y orientarnos a esquemas de asociación público-privada. Porque ese es el único camino. El erario público no alcanza y no va a alcanzar nunca. Y las necesidades de las instituciones para el siglo XXI son muchísimas. Mientras nosotros le sigamos teniendo miedo al dinero, que el dinero nos caliente las manos, que el dinero pueda corromper a los funcionarios, que pequeñas cantidades de dinero, perdón que diga esto, pequeñas cantidades de dinero corrompan la voluntad de un funcionario o de una persona, habla de su pobreza de valores éticos y también habla de su pobreza de visión de lo que puede llegar a ser como persona desde su potencial académico. Yo pongo siempre este ejemplo, pero yo estoy seguro que a quienes estamos ya en la parte productiva de nuestras vidas, nos dieran 200,000 pesos por algún negocio o un mal negocio, no cambiaría nuestra vida, ¿saben? 200,000 pesos no nos resuelve la vida a alguien que está en el sector productivo, porque con 200,000 pesos no pagas una casa. Con 200,000 pesos no pagas un financiamiento para la educación de tus hijos. Con 200,000 pesos quizá te puedas comprar un auto, pero un auto te va a dejar problemas de combustible, de apariencia, problemas sociales, etcétera. Con 200,000 pesos a lo mejor puedes poner un negocio que no va a tener la suficiente liquidez para poder solucionar tu vida. Entonces, y difícilmente vas a poder recibir un soborno más grande de 200,000 pesos. Entonces, quien piensa que se puede enriquecer del servicio público, pues es alguien que verdaderamente pues no entiende de cómo funciona el mundo financiero en el mundo. Así, de verdad. Entonces, necesitamos implementar una política pública en la industria 4.0, vincular a los sectores empresariales, académico y gubernamental, integrar la cadena de educación, ciencia, tecnología e innovación, fortalecer un sistema de desarrollo científico, innovación y tecnológico en la educación. Si nosotros no nos damos cuenta que solamente con educación vamos a transformar este país, pues vamos a seguir como estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Para dar continuidad a nuestro programa de trabajo, le pido a la doctora Marisol Vite que nos haga sus comentarios. Después tendríamos un espacio de preguntas para que el conferencista nos haga favor de responderlas. Buenas tardes. Me deja una tarea muy complicada el subsecretario. Voy a plantear algunas reflexiones que surgen a partir de escucharlo y algunas otras Dinero no que... tenemos. Bueno, eso lo dejo entonces en el tintero. Algunas otras que derivan del título de la charla. Cuando leía la idea de la educación media superior y superior en la era de la 4T, pensaba, como apasionada de la historia, ustedes lo saben, pensaba justamente en esta idea que implica el posicionamiento en las coyunturas más importantes en la historia de nuestro país, ¿no? La independencia, por supuesto, la reforma, la revolución y el momento actual. Y en ese sentido, el asunto educativo
sin duda también ha sido un elemento fundamental en cada una de esas coyunturas. Me coloco particularmente en la segunda y en la tercera. En la segunda, porque finalmente en la etapa de la reforma inicia un elemento que constituye un punto de toque en la actualidad, que tiene que ver con esta idea de cómo o las características que se requieren para que una persona se considere un ser humano en su pleno sentido. En ese tiempo los liberales, particularmente José María Luis Mora, señalaban 3 características que eran la libertad, la propiedad y la instrucción, ¿no? Obviamente la instrucción en el sentido de es el derecho que permite el goce y el disfrute de todos los demás derechos. Una persona que tiene educación, lógicamente puede identificar cuál es el contexto en el que vive y cómo vive la experiencia de la cotidianidad. Y en ese sentido está en posibilidad de reclamar aquello que requiere para tener una vida digna. En ese sentido, la importancia de la instrucción. Sin embargo, en ese momento, la lógica se queda en el plano de la construcción de una serie de leyes que permitieran el garantizar este disfrute, decía, de la instrucción. En el movimiento revolucionario se retoman esas ideas del liberalismo mexicano y particularmente, si ustedes recuerdan, se provoca una discusión muy fuerte en torno al artículo 3 de la Constitución de 1917, que es el relativo a la educación. De alguna manera, en ese artículo, en ese momento histórico, se retoman estos elementos planteados a finales del siglo XIX, principios del XX, para concretar las posibilidades de pensar en una educación laica, gratuita y obligatoria. Y en ese contexto empieza a surgir el sistema educativo mexicano, es decir, esta articulación de las instituciones para poder ofrecer ya en sentido estricto la oportunidad a todos los mexicanos de insertarse a la educación. Si ustedes recuerdan, particularmente durante el porfiriato, nos dice Milada Basant que había alrededor del 81% de la población adulta que era analfabeta. Los números favorecían a las minorías, ¿no? Es decir, una minoría en realidad era la que tenía acceso a la educación y la gran mayoría no tenía acceso a la educación. Entonces, con la creación de esta red de escuelas rurales, se empezó a sentar precedente para que efectivamente se tuviera el acceso universal a la educación. Retomo esto porque me parece que las cifras que nos presenta ahora el subsecretario nos muestran efectivamente la realidad de nuestra entidad y yo diría también la realidad de la Universidad Pedagógica Nacional en esta contribución que hace a la formación de profesionales de la educación. Nos decía el subsecretario, nos presentaba estos diversos sistemas que existen. Voy a referirme particularmente a la educación superior, ¿no? El universitario, el tecnológico, el de normales, así aparece en la Ley de Educación Superior, normales e instituciones de formación de docentes. En el caso de la universidad, nosotros preferimos hablar de la formación de profesionales de la educación, porque el ámbito de acción de nuestros egresados se extiende más allá del ejercicio de la docencia. Nada menos los administradores educativos no necesariamente se insertan a la docencia, aunque está ahí un ámbito de acción que aprovecho para comentarlo. En el caso de la LAE, aparece en el catálogo de profesiones para el ingreso a la docencia a educación media superior. Ese es, digamos, el ámbito en el que está contemplada la docencia de los administradores educativos. Sin embargo, decía, en realidad tienen muchas otras opciones para poder ejercer su actividad profesional. Y en ese sentido, retomo un comentario que hacía el subsecretario
en razón de esta deuda histórica que planteaba él con las instituciones formadoras de profesionales de la educación. A lo largo de su exposición vemos cómo la dimensión que tiene que ver con la cuestión productiva, o normalmente denominada la cuestión productiva, se convierte en un eje estratégico para las políticas públicas en general, ¿no? Y por supuesto eso impacta también en las políticas públicas educativas. Entonces, él decía, se ha concebido a las instituciones formadoras de docentes y a las instituciones formadoras de profesionales de la educación como un subsistema, diríamos, o se le ha tratado como un subsistema relegado, porque parecería que justamente nuestra acción no impacta en esta lógica productiva. Sin embargo, y reitero, ahí está la importancia de estos datos que el día de hoy nos comparte el subsecretario, podemos ver cómo la posibilidad de que se generen esas competencias, esas habilidades, esas capacidades para la acción productiva requieren fundamentalmente de la formación de seres humanos, ¿no? Y eso también está consignado en la Ley de Educación Superior. La educación superior está llamada a propiciar o potenciar, el desarrollo integral de los sujetos, de los hombres. Y en este sentido, yo diría, hay una puntualización en términos de pensar a los estudiantes de educación superior, no solamente en esta lógica de estamos formando trabajadores, sino estamos formando agentes, o recuperando la fórmula que utiliza Bayoit, él dice, estamos formando ISA, individuo, sujeto, actor, en el sentido de que se integran tres elementos que son sustantivos para el desarrollo de cualquier persona. La idea de sujeto en términos de esta sujeción que tenemos con nuestra propia condición subjetiva, con nuestra propia condición de hombres, mujeres, con convicciones, con emociones, etcétera. Como individuos en términos de que tenemos un cuerpo y que nuestro cuerpo, por supuesto, también nos da potencialidad para el desarrollo de ciertas actividades, pero además, y esta es la parte más importante, somos agentes. Y en ese sentido, también recuperando un poco a Giddens y a Dubet, la idea de agente, que es la que yo quiero resaltar acá, nos coloca en la potencialidad de agencia o en la capacidad de agencia que tendríamos como sujetos sociales. Y esto va en la posibilidad de provocar la transformación de la sociedad. Ahí es donde yo coloco esto que nos comenta el subsecretario. Lo que ustedes hagan, sea en el ámbito de la docencia o sea en el ámbito de la formación de recursos humanos, de la organización de empresas, de organismos, de instituciones, por supuesto que tiene impacto en esa parte, en la generación de estas capacidades, habilidades, competencias, si ustedes le quieren llamar así, que van a permitir a los sujetos precisamente desarrollar procesos de agencia, es decir, esta capacidad para, y bueno, aquí están estudiantes también de la licenciatura en intervención educativa, para generar intervenciones que permitan reconocer el ámbito en el que se están desarrollando los procesos y al mismo tiempo proponer posibilidades de transformación de esos procesos. ¿Cómo se va a lograr transitar de este Hidalgo en el que nos decía el subsecretario, coexisten estas cuatro revoluciones tecnológicas hacia un Hidalgo un poco más, no quiero usar el término homogéneo, pero sí más equilibrado? Pues lógicamente a través de la formación de ISAs, permítanme utilizar nuevamente esta expresión, ¿no? Individuo, sujeto, actor. Es decir, este sujeto que tiene la capacidad de reconocerse
como un sujeto que tiene potencialidades, pero que al mismo tiempo puede reconocer las condiciones en que se ubica su acción y en ese sentido plantear transformaciones que sean susceptibles de desarrollarse, ¿no? Estos elementos que requiere la industria, estos elementos que requiere el ámbito productivo, necesariamente tienen que pasar por la educación básica, por la educación media superior y por la educación superior. Y la articulación que se tenga en esos tres niveles, por supuesto, es lo que garantizaría que se estén posibilidades de ofrecer a la industria, pero yo diría, y aquí reitero la idea de Isa, no solamente a la industria, sino al ámbito social, aquellos sujetos, individuos, actores que estarán en posibilidad de construir un mundo mejor para todos. Y ese mundo mejor para todos implica que estén en la posibilidad de producir conocimiento, que estén en la posibilidad de generar incluso nuevas formas de producción, pero que al mismo tiempo estén en la convicción de entender que forman parte de una comunidad humana. Y me parece que esa sería el sentido que se desprende de la Ley General de Educación Superior que se publicó justamente el año pasado, ¿no? En el año 2021. Entonces, la posibilidad de lograr incluso una mejoría en términos de este tránsito que nos mostraba el subsecretario, ¿no? Él nos decía, en educación básica tenemos una gran cantidad de escuelas y una gran cantidad de egresados, pero a medida que vamos transitando por los niveles educativos, vemos cómo se va reduciendo, ¿no? El número de estudiantes en media superior, en superior, y bueno, ya no digamos en posgrado. En ese sentido, pues obviamente el desarrollo del conocimiento en el ámbito que nos ocupa tendría que pensar en esta evolución acelerada del conocimiento para plantear estas necesidades de formación de los seres humanos que estarán en nuestras manos en el futuro inmediato y en el futuro futuro, ¿no? Esto nos llevaría a plantear desde otro lugar este comentario que hacía el subsecretario en el sentido de cómo la formación que está llamada a propiciarse desde la educación media superior y superior tendría que impactar en los procesos productivos en nuestra entidad. O sea, la única forma que tenemos para propiciar un desarrollo distinto en nuestra entidad sería en esta formación de sujetos que tengan esta posibilidad de aprovechar al máximo las habilidades, las competencias, los elementos que puedan adquirir en la escuela. Pero entonces, la tarea de la escuela no se reduce solamente a producir trabajadores. Esa parte es la que quisiera como enfatizar acá, porque finalmente, bueno, es una expresión que no ahora, la he escuchado en otros momentos, tanto del subsecretario como del secretario, la intención de la formación en educación media superior y superior está en esta posibilidad de que nosotros mismos nos concibamos así, como sujetos con emociones, como sujetos con necesidades más allá de las económicas, ¿no? Como sujetos que están insertos en esta trama de relaciones con los otros, con las instituciones, con los espacios en los que nos movemos. Y en ese sentido, por supuesto, la posibilidad de hacer un Hidalgo mejor pasa por el que cada uno de nosotros pueda aprovechar al máximo esta experiencia formativa en las instituciones. El subsecretario decía que la cuestión de la educación tiene que ver con esta transformación en los contenidos, ¿no? En las formas de
transmisión, de construcción del conocimiento. Y yo diría justamente, y pensando tanto en los interventores como en los administradores, está también la potencialidad de transformación de las instituciones, ¿no? Es decir, en realidad está ahí la posibilidad de generar una transformación de los procesos educativos que nos coloque, sí, en la cima de la competitividad, sin perder piso, es decir, sin perder esta condición humana en la que todos nosotros tendríamos que estar centrando nuestra atención, ¿no? Yo dejo aquí mis comentarios para que podamos tener la oportunidad de escuchar las preguntas o comentarios de los estudiantes y de los asistentes a esta charla. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. Antes de iniciar el ciclo de preguntas, yo quería preguntarle al conferencista si es posible que abramos, por la razón del tiempo. No, dice, las dos en no cambiar la forma. Pero, manden un inbox de Facebook. Solamente robaría quizá unos cuantos segundos porque tenemos una participación. Sí, claro, claro. Nelson Rodríguez, buenas tardes, felicidades a la UPN y en especial al doctor Fragoso por sus aportes. Mi pregunta es, en específico, ¿por dónde está empezando esta gestión para que las instituciones de educación superior atenúen las brechas y transiten al escenario de una revolución 4.0? Yo creo que, y de verdad se las contesto, te escríbanme, sí contesto, me tardo a lo mejor unas horas, pero sí, y yo contesto mis redes. No me gusta eso del séquito ni. Entonces, Daniel Fragoso, ahí, Facebook, sí es sencillo. Sí, no Daniel Fragoso, en Facebook. Necesitamos primero ponerle orden a las instituciones. Eso es lo primero que tenemos que hacer y es lo que estamos haciendo. Orden administrativo, necesitamos ponerle orden en las plantillas académicas, necesitamos ponerle orden en la utilización y aprovechamiento de los recursos, que esa es la base. Si no podemos tener bien la base, no podemos avanzar a una planeación de lo que queremos hacer, a pesar de que ya estamos haciendo muchas cosas que tienen que ver con la vinculación entre la escuela y la empresa, con acciones que tienen que ver con un cambio de visión acerca de la necesidad y de la posibilidad de tener una educación de corte humanista que conecte desde la educación básica hasta el posgrado, con una visión humanista, regresar precisamente las acciones orientadas hacia la generación de habilidades socioemocionales, el incremento de habilidades socioemocionales, el respeto a los seres humanos, la corresponsabilidad de relación entre el profesor y el alumno, una educación fincada en valores, una educación que puede incrementar temas culturales y temas de comunidad, una educación comunitaria que tenga al centro de el logro educativo a la escuela y alrededor a la comunidad, que esté la escuela al centro y el formador de la escuela dentro de ella al centro, orientando los trabajos de la comunidad como siempre debía o debió de haber sido. Y ese es orientarlo. No podemos llegar a la industria 4.0 si primero no nos reconocemos como seres humanos, y los seres humanos, las potencialidades de cada ser humano son las únicas que podrán hacer que la suma de todos nosotros transforme la realidad del mundo. Y me tengo que ir, perdón. Pues agradeciendo la presencia del doctor Daniel Fragoso, también de nuestra directora general, les agradezco mucho su atención y nos despedimos de las sedes en el estado y muchas gracias a todos ustedes.